Jorge, mira, quiero arrancar con esto. Nuestros compañeros a la mañana más temprano hablaban con, bueno, una persona que vos seguramente conoces, que es Carlos Rucauf, quien dice que no es una hipótesis de él, sino que es lo que él escucha dentro del peronismo. ¿Y qué escucha él dentro del peronismo? Dice que están haciendo fila algunos peronistas para ser compañeros de fórmula de Cristina, porque dan por sentado que en esta maniobra de Cristina, que ha recurrido a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su situación judicial y el impedimento de ser candidata o para cualquier cargo público, podría finalmente maridar algo de ese tipo. Sonaba como surrealista, a mi parecer, pero bueno, quiero escuchar tu opinión, Jorge, sobre eso. Bueno, primero, es casi una alegría tener un intercambio con Rucauf. Aunque más no sea a través de terceros, digamos. No, por supuesto, porque digamos que yo tengo una relación, lo respeto a Carlos Rucauf, fue vicepresidente de la Argentina, pero me parece que tiene unas posiciones bastante sesgadas con respecto al peronismo. Y que tal vez está fascinado por otro tipo de política, cosa que me parece bastante lógica también. Yo, la verdad, el problema de la doctora, si la doctora puede ser candidata o no, si es una chicana, si es una estrategia, si es una manera de poner más en la centralidad a la doctora, la verdad, tiene distintas interpretaciones. Yo pienso que está mal presa, pienso que no es delincuente, aparte está hablando con el autor de la marroquinería política, soy prácticamente el primero que puso en letras de molde a todos los folclóricos que aparecieron después. Y le digo la verdad, si está presa, la doctora está presa por la concepción recaudatoria que tenía del poder el compañero de vida, que era un líder de culto y un fenómeno recaudatorio, próximo a veces a lo delictivo. Ahora, ¿qué es la Argentina como valor político que tiene más representación propia y que tiene una legitimidad política en el justicialismo bastante probada, porque 25 puntos, 30 puntos los debe tener ella directamente, ¿no? Y creo que es un error, y sobre todo un error de la justicia y un error de la política, y acá pongo la política en su aspecto global, de tanto dirigentes del peronismo como de la oposición, de la clase política, lo que antes llamaba casta, antes de ser cautivado por la casta, el presidente Milei. Y después, si ella quiere ser candidata, que podrá no ser, es una cuestión para dilucidar en la justicia. Lo que dice Rucauf es verdad, a cualquier peronista sería un honor quizás acompañarla en una fórmula, pero en otro contexto, digamos el caso. Yo pienso que hoy es la jefa del peronismo y que tiene una mala prisión, equivocada prisión, no es culpable absolutamente de nada, no es delincuente para nada, podrán, qué sé yo, acusarla por haber sido esposa o por tener la obligación de saber, cosa que la verdad, el que tiene información sabe que la mejor etapa de la relación hasta matrimonial que tuvo con Néstor Kirchner fue cuando Néstor era gobernador y ella paseaba por todos los canales de televisión para instalar su imagen de mujer progresista. Jorge, con esto no sé si le respondo, Sí, ¿no? sí. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días, Verónica Supo lo saluda. ¿Cómo anda Verónica? Muy bien. Le quiero preguntar si la expresidenta o la doctora, como usted la denomina, es para usted la persona que tiene la llave para el ordenamiento del PJ. Pero puede tenerla. Sinceramente yo no soy categórico en nada, soy bastante permeable.
sigo la interna del Partido Justicialista porque es la más interesante de las internas que se discuten hoy en política. Sí. Me interesa mucho más la interna entre Kicillof y la doctora que la interna entre la guantanamera Karina Milei y Santiaguito, el neo Giacomini Capoto. Sí. Es más interesante la interna del peronismo porque es la alternativa, con sus defectos, con sus atributos, con sus virtudes, la única alternativa a este desbarranco del gobierno de Milei, que está pasando momentos absolutamente piadosos, e incluso hasta los comunicadores que quieren detenerse, acentuar los problemas que tiene el peronismo, porque saben que desde el peronismo puede surgir la única alternativa. Y la alternativa hoy es Axel Kicillof, en menor medida Sergio Uñac, otra vez tal vez Sergio Massa, y por supuesto que tiene a la doctora como un estandarte, y ningún tipo que verdaderamente conozca de poder en el peronismo, que abundan, va a tener ganas de tener a Cristina enfrente. Jorge, y aparte, Verónica, hay que entender que este es un año par. Y en el peronismo, durante los años pares se discute el liderazgo. Sí. Y donde durante los años impares se acuerda. Y cuando se acuerda, ahí se ve quién es un buen ganador y quién es también un caballero perdedor, llegado el caso. Y está muy interesante la provincia de Buenos Aires. Así como ustedes, yo me atrevería casi como un osado a hablar de la interna en Córdoba. La interna de la provincia de Buenos Aires está fascinante, de lo más interesante que pasa para la ciencia política de hoy. Y yo sinceramente les sugiero a todos los estudiantes de ciencia política que se especialicen en entender este tipo de internas, donde hay una cantidad importante de mini gobernadores, mal llamados intendentes, que tienen derecho solamente a una sola reelección. Y por supuesto, muchos que están en esas condiciones, por supuesto que miran para arriba y son candidatos a gobernadores. Y la interna en la provincia de Buenos Aires está fundamentalmente, pero tensa y con suspenso, porque, bueno, desde Santiago Cuño, Axel Kicillof, Gabriel Gatopodis, Julio Alac, el paisano Alac, con una experiencia formidable, también aspiran a ser gobernadores. Jorge, y antes que le preguntemos del gobierno nacional y de su mirada, ¿qué avisora en esa interna? Porque es verdad, la verdad que estamos hoy mirando lo que pasa en provincia de Buenos Aires. Y sobre todo lo que pasa en el PJ. Bueno, ¿no? Fíjate que los otros días sorprendió, entre comillas, que públicamente Mayans y Di Tulio le hayan pedido a Kicillof y a Máximo Kirchner que la paren, que se dejen de pelear, que de una vez por todas se sienten a negociar. Y aprovecho justamente para unir a esa pregunta que te hacía Verónica, Jorge, en esa interna, ¿por dónde crees que puede pasar los incentivos de esa negociación? Es decir, ¿dónde está la prenda de cambio para negociar? Yo creo que no hay tal prenda de cambio. Digo, hay cuestiones que son personales y malentendidos. A ver, ¿alguien piensa que Kicillof tiene algún votante que no pertenezca y no admire a la doctora? Y la verdad que no. Es casi, le digo que es un malentendido eso, porque en realidad Kicillof es la apuesta más transgresora de la doctora. Instalar un transparente en la provincia del pecado. Me parece que no es un tema menor, e incluso es un tema para tratar de atenuar los ataques a la doctora, porque nadie que quiera robar, nadie en la provincia del pecado va a poner un transparente, un decente que se ganó su lugar en el peronismo, y lo que quiere ese decente
limpio para hacer política, es ser reconocido como un valor del peronismo, que no me parece un tema menor, y me parece que es saludable que Kicillof quiera ser presidente de la República. Sería la primera vez en la historia que un gobernador pasa de La Plata a Olivos. Jorge, cuando vos decís que quiera ser reconocido como un valor dentro del peronismo, ¿te referís a Kicillof en sí o a lo que vos decís que Kicillof representa en esto de ser transparente? A ver, pero Kicillof hoy vendría a ser, voy a decir alguna cosa arbitraria, pero hoy es la Carrió del peronismo. Cualquiera que conozca el peronismo sabe que las internas en el peronismo no son por frases de Perón, ni de derecha ni de izquierda. Las internas son por cajas. Y la doctora, en su transgresión, hizo de Kicillof un experto en cajas, sin exigir retribución, sin exigir ninguna prebenda para él o para sus colaboradores. Aunque yo pienso que alguno de sus colaboradores estaría muy deseoso de participar de alguna contraprestación, ¿no es cierto? Pero bueno, este Kicillof, que con un autito dio vuelta por la provincia de Buenos Aires, que se sorprendió en la provincia de Buenos Aires, que decía que iba a estar en tal plaza, en Lobos, por ejemplo, digo arbitrariamente en Lobos, y cuando va a esa plaza de Lobos había miles de personas. Es un muchacho que la supo hacer y que me parece que tiene todo su derecho a pretender ser presidente. Yo, si fuera asesor de Kicillof, le digo, podés esperar, porque en realidad es un muchacho que tiene 55 años, perfectamente está en condiciones de esperar, aunque el poder en la Argentina está para los 50, no para los 70 ni los 80. Sí, un cambio generacional. Sí, Jorge, le habla Germán Arrascaeta, un gusto. Le quería preguntar su opinión respecto de Máximo Kirchner. ¿Le reconoce algún tipo de atributo político? Bueno, por supuesto, ¿cómo no va a tener atributos alguien que fue hijo de dos presidentes de la República y de dos estilos tan diferentes como este matrimonio? Yo le voy a decir la verdad, a hoy me dan más ganas de hablar de Néstor que de Máximo, que Máximo es un muchacho que es líder juvenil y tiene 49 años hoy. Cuando yo tenía 49 años no me consideraba un muchacho, ¿no es cierto? Es un pibe que sabe de poder, es hijo de dos, a su manera, estadistas de la Argentina. Por supuesto que tiene su experiencia, pero tal vez equívocos que tienen que ver con la política. Alianza de Máximo Kirchner con Martín Insaurralde, le intervienen prácticamente la provincia Kicillof con Martín Insaurralde, pasa después lo que pasa con Martín Insaurralde, y hoy es uno de los objetos temáticos para atacar al peronismo por todas las cuestiones que tienen que ver con aspectos morales que en el peronismo son absolutamente secundarios, porque lo que tiene el peronismo es una concepción distinta de la moral, ¿no es cierto? Por eso mismo le digo y le subrayo que la presencia de Kicillof fue un aporte absolutamente transgresor de la doctora, y que la verdad, según mi información probablemente mala, como digo, no tiene el menor interés de romper con la doctora, como no puede tener ningún peronista interés en que el peronismo se divida, porque cuando el peronismo se divide, se produce una decisión, inmediatamente se convoca la derrota. La última vez que hubo una decisión, en el 2013, se facilitó la llegada al poder de Mauricio Macri. Y cuando se vuelven a juntar, ya en otra alianza, Sergio Massa, el profesional del Frente Renovador, con la doctora,
vuelve el peronismo al poder con Alberto Fernández. Una hazaña, ¿no es cierto? Jorge, quiero aprovechar para preguntarle cómo ve esta relación que estamos viendo ahora de la Argentina con Brasil, esta pelea, este presidente que va, Milei, a Brasil, cuestiona a Lula. ¿Esto a dónde nos conduce? Esto es un espanto, es una torpeza, es verdaderamente una enorme equivocación. Hay un trabajo de un encuestador cordobés, para colmo, que se llama Gustavo Córdoba, Sí. que hizo un sondeo al respecto, y el 75% de los argentinos desaprueba los insultos de Javier Milei, el tertuliano, a Lula en su propia casa. Y le voy a decir más, tampoco creo, como dicen algunos colegas, que esto sea una especie de favor hacia Donald Trump. No, es una equivocación. Tiene todos los porotos alineados Milei para cometer esta torpeza y otras como las que cometió con el colombiano, con el español, con cualquiera, y que de pronto lo suman en este momento a la desorientación, a la incertidumbre, y con tantos golpes como los últimos. A mí me da un poco de piedad Sturzenegger cuando todos lo culpan a Sturzenegger, sí, y dicen que en adelante la mesa política se va a encargar de los proyectos que se envíen al Parlamento. ¿Qué significa esto? Era tan improvisado, no sabía la mesa política lo que iban a presentar en el Parlamento. ¿No se dieron cuenta que hay un brote de patriotismo en la Argentina, que de pronto arranca con el Mundial de Fútbol y con un cartel precario, rudimentario, que futbolistas emocionados exhibían, que decía: las Malvinas son argentinas? Sí. Y tanto puede sorprenderlos que tres muchachas, tres mujercitas, como Tini, Mermes y la novia de Rosenblatt, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Lali, digan: la tierra no se vende. ¿Y les parece que es tan poco significativo que futbolistas populares, que actrices populares tengan este brote de patriotismo? Sí, la verdad me parece que están viendo una película equivocada. Sí. Y esa película equivocada es la que hace equivocar a la señora ministro Monteoliva, que también ustedes la conocen muy bien, al propio Milei, y por supuesto también al que cree en el coloso, que irrita hasta a la señora Patricia Bullrich, y el coloso es el máximo aporte que hace Patricia Bullrich, porque cuando Milei empieza a sorprender con sus ideas innovadoras, es porque ya no tenía más nada para decir, porque todas las ideas que se le ocurrían a Milei eran demenciales, y las cosas positivas que le funcionaban a Milei tenían que ver más que ver con la política que por la economía. Sí, claro. Y hoy es un problema porque tengo entendido que hasta en Córdoba, que no es una provincia culturalmente peronista, hay un cierto descenso en la consideración de Milei. Sí, hay. No, digo que las encuestas están mostrando de todo tipo, ¿no? Ya no importa quién mide, pero casi hay un consenso generalizado de una especie de punto de quiebre de cómo venía arrastrando la imagen Milei a lo que existe ahora, con una profundización particularmente después del Mundial. Jorge... Después del Mundial, y el colapso de Sturzenegger es el colapso de la economía de Javier Milei. Esa economía de laboratorio maravillosa que tiene que ver con austríacos y con cuestiones absolutamente superiores,
pero que son rigurosamente inviables en la Argentina. Sí, bueno, enamorarse del laboratorio, sabemos que no necesariamente después da resultado en la práctica. Jorge, Efectivamente, te dejamos